Muy bien, buenas noches. Antes que nada, mi agradecimiento a todos los que están presentes en esta, no es una conferencia, es una charla, ¿no? Una charla donde lo necesario quizás es después de una intervención que yo haga, pues intercambiar impresiones para, bueno, para poder seguir avanzando en el mundo de los conocimientos, en el mundo bueno, de, de- de la aventura de vivir como César también la tuvo, ¿no? Bien, claro, cuando me propusieron amablemente intervenir a través de mi amigo, el profesor Pedro Hernández, que conoce muy bien a esta asociación y a Ricardo en particular, ¿no? Pues yo no tengo ningún tipo de, de problema, de todo lo contrario, por divulgar bueno, lo poco que sé sobre la obra y la figura de Manrique, ¿no? Pero lo cierto es que analizar la obra de un artista tan complejo en una charla, eh, pues es una tarea bastante ardua, ¿no? Entonces, bueno, yo he planteado, o voy a plantear la charla desde un punto de vista de arte-cultura, es decir, cómo Manrique interviene en el territorio a través del arte y la cultura, cómo a través del arte y la cultura él propone un modelo urbanístico, ¿no? En aquel contexto, el contexto de los años 60, ¿no? Eh, y luego también considerando que la figura de César Manrique no es una figura que ya de por sí es una figura abismal, abordó prácticamente todas las tareas, todos los conocimientos disciplinares del arte, pero al mismo tiempo no se puede estudiar desde un punto de vista, vamos a llamarle lineal, porque él experimentó una serie de estancias y de viajes y de tornaviajes, ¿no? Que esos viajes de ida y vuelta, esos viajes, esas estancias o esas visitas que realiza prácticamente a todo el planeta, pues lo que va a enriquecer es la figura, la dimensión de Manrique, ¿no? Eh, Dicho esto, hay una serie de cuestiones que sí me gustaría destacar, ¿no? Cuando se habla de territorio en la obra de Manrique, no creo que específicamente se haga mención al territorio naturalista, es decir, al paisaje natural, a la naturaleza, sino también es preciso, es conveniente hablar del territorio urbano, del paisaje de la ciudad, ¿no? Esto es importante porque Manrique participó activamente en unas mejoras que algunas se llevaron a cabo y otras, pues bueno, en la práctica, en la realidad, pues algunas de ellas han desaparecido y han producido que la imagen de Recife, la ciudad que le vio nacer, pues sea una imagen pues desoladora, triste, ¿no? Para lo que tuvo que haber sido, ¿no? Porque no olvidemos que la bahía de Recife es quizás la más hermosa de las Islas Canarias, ¿no? Voy a hablar de esta cuestión y luego voy a hablar también de la obra naturalista, de cómo interviene en el paisaje, cómo él realiza una serie de estancias en distintos lugares del mundo y que esas estancias fueron, yo pienso que decisivas para entender cómo se podía intervenir y de qué manera se podía intervenir. Y esa obra que realiza Lanzarote fundamentalmente es una obra utópica, una utopía posibilista, una utopía que él desarrolla fundamentalmente a partir del regreso de Nueva York en el año 1966. Pero es una obra, en primer lugar, una obra donde se aúna los conceptos de la tradición, los conceptos y elementos del paisaje tradicional y de los elementos del campesinado fundamentalmente, la propia naturaleza de Lanzarote, que es fundamental, sobre todo el paisaje de Timanfaya y el paisaje del campesinado de la Jeria, ¿no?
Y luego esa obra es una obra también, una obra cooperativa, ¿no? Hay que entender a Manrique que la obra él aporta ideas, él es el autor, vamos a llamarle el autor de esa obra, pero evidentemente hay una serie de técnicos, de arquitectos, de maestros de obra, de ingenieros en algún caso, que posibilita que, bueno, que se desarrolle una obra eh, cooperativa, ¿no? Donde incluso la participación de la gente más humilde, los trabajadores del Cabildo Insular de Lanzarote de entonces, fue decisiva para que, bueno, para que se hubiese llevado a cabo una obra de tan magnitud, ¿no? Eh, eh, es una obra donde la tradición y la vanguardia está presente, donde esa obra cooperativa, esa obra también multidisciplinar, no se puede perder de vista que incluso en cada una de las obras, en cada una de las obras que conforman esa utopía, hay como una confluencia de saberes, ¿no? Hay una confluencia de artes, ¿no? Hay diseño, hay escultura, hay pinturas en algún caso, y todo eso participa de un concepto que se ha venido a denominar, que ya se denominaba desde principios del siglo XX en Alemania como el arte total, ¿no? No me gusta ese término porque se ha confundido excesivamente. Sí es un arte absoluto, un arte pleno, un arte hecho para la vida, hecho para el disfrute y hecho también, evidentemente, para el desarrollo turístico y para el desarrollo económico y social de la isla. Y desde ese punto de vista, evidentemente, tiene connotaciones pues, políticas, ¿no? Porque la utopía de César Manrique desde hace ya un tiempo pues se ha degenerado en una distopía, ¿no? En una contrautopía, precisamente por la desidia de los poderes políticos que han permitido pues el abandono. Más que el abandono, no existe una protección normalizada de la obra de César Manrique y al mismo tiempo ha propiciado estas políticas, ¿no? Desde entonces y también ahora, una especulación del suelo urbanístico, fundamentalmente en ese desarrollo de la utopía, en Lanzarote, ¿no? Una especulación del suelo, una corrupción, porque todo eso conlleva a la corrupción, y luego, si me lo permiten, al final, pues leeré los datos de corrupción que existe en la actualidad en la isla de Lanzarote, producto de un estudio, de un serio estudio, en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? El lugar de las islas donde más corrupción hay, donde más políticos imputados existen y donde más metros se ha robado al mar, ¿no? Manrique es un artista pleno, no se puede, ya lo digo una vez más, no se puede analizar desde esa única dimensión de como pintor o como escultor, sino que su obra es muy calidoscópica, ¿no? Con diversas aristas de un prisma y que para entender su obra es realmente una tarea bastante compleja, como ya dije al principio. Bien, dicho esto, a mí me van a permitir, dado que, bueno, lo poco que sé de historia del arte, ¿no? Tengo también, pues, el honor desde el año 92, que se creó la cátedra César Manrique, pues soy el director de la cátedra de la Universidad de La Laguna. Y bueno, y también pues César me nombró en su momento miembro asesor de la Fundación César Manrique. Y tuve la fortuna de los últimos meses de su vida, hicimos una exposición en el año 92 en el marco de la Expo de Sevilla, denominada Arte y Naturaleza, y bueno, él hizo que yo fuese su comisario, ¿no? Estuve unos meses con él viviendo en esa ciudad, ¿no? Que él venía continuamente a Canarias. La exposición se clausuró el 15 de septiembre de 1992 y 10 días después perdí a un referente en mi vida, ¿no? A un gran amigo, ¿no? Pero bueno, la vida es así y lo que queda, lo mucho que queda, es la memoria de Manrique a través de su legado y a través de su mensaje, ¿no? Y de eso quiero hablar.
cómo se va formando esa idea de renovación, esa idea de captación de novedades que él, bueno, asocia con los elementos tradicionales, ¿no? Bien, entonces, si me permiten, voy a editar un PowerPoint con una serie de imágenes. Bien. Bien, se ven bien las imágenes, ¿verdad? Sí, 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 se ve perfecto, Bien, Francisco. bueno. Decía antes que la obra de Manrique tiene una serie bueno, de estancias, de lugares, de que él habita, y vamos a decir que hay como tres lugares, tres referencias importantes en la obra de Manrique para forjar esa idea del artista total y cómo, o del artista pleno, como dije antes, y cómo al regreso va a configurar una nueva isla, ¿no? A partir de 1966, ¿no? Bien, él entre el año 1952 y 1964 reside en Madrid. Eso no quiere decir que su obra comience en Madrid. Hay una obra interesante desde el punto de vista pictórico, desde el punto de vista plástico, que son los murales del antiguo Parador, el actual casino, el mural de Guasimeta, del antiguo aeropuerto de Guasimeta, que servía para decorar el acceso de pasajeros, la llegada de pasajeros, y luego una serie también de intervenciones, bueno, vamos a llamarle que no tienen en principio esa visión de conjunto, de abordar la remodelación de Recife, sino, bueno, puntos muy concretos como fue en principio la Plaza de las Palmas, la Plaza de la Iglesia, a partir de 1950, con una serie bueno, de intervenciones, trabajando junto con un arquitecto, Enrique Marrero Regalado, el arquitecto tinerfeño, que al mismo tiempo trabajaba en el Parador, era el director de las obras del Parador, y que contrató a Manrique para decorar ese Parador, ¿no? Sí se genera después, evidentemente, en Manrique, pues, bueno, el año 50 y 57, ¿no? En la intervención que realiza en la actual Plaza Ramírez Cerdá, la Plaza Grande, pero sí hay una visión luego de reordenar esa fachada marítima. Y esto es muy interesante, este tema de la fachada marítima, como luego proyectaré en una imagen, porque esa especie de, ese sentido de ordenar la fachada marítima de Arrecife luego la toma con un grado quizás más espectacular por el resultado que se dio, que fue en el puerto de la Cruz, ¿no? Entonces en Madrid hay que, bueno, él está primero, habita una casa en la calle Rufino, que él decora también con unos murales, unos camellos figurativos, ¿no? Que son murales muy interesantes. Pero su hábitat, es decir, su lugar más importante de actividad, tanto intelectual como artística, y también de convivencia con otra serie de artistas del lugar, ¿no? Por ejemplo, con integrantes de la Escuela de Vallecas, y también con su amigo, que era gran amigo Pancho Lasso, un escultor de Lanzarote, donde introdujo a Manrique precisamente en ese concepto, en esa escuela de Vallecas, y ahí aprendió Manrique, porque era uno de los ideales de la escuela, el concepto de lo telúrico, ¿no? Que luego aplicó a su pintura, ¿no? En la calle perdón, en la casa de Covarrubias, en la calle de Covarrubias, pues ahí fue un centro de ebullición cultural, ¿no? Lo que se ve en la parte superior es el vestíbulo, el zaguán, ¿no? De la calle, de la casa, decorado por Manrique, al igual que toda su casa, y está en la parte inferior, pues una de sus, bueno, de sus fiestas. Esto es una fiesta de Navidad que él organiza, y también esa fiesta evidentemente servía como motivo de promoción social y también de promoción de venta de cuadros, ¿no? En este caso,
labor que tuvo su compañera, ¿no? Pepi Gómez, pues era la gestora de estas ventas, de estas reuniones, pero no quiere decir que solamente la casa de la calle Covarrubias se dedicara solamente a la venta de obras, ¿no? Lo que sí es cierto es que en esta época de Madrid él está interesado fundamentalmente en la pintura y en las artes aplicadas, ¿no? Y realiza, por ejemplo, desde el punto de vista, le da un salto cualitativo a su obra con una exposición que realiza en el año 54 en la Galería Clan, donde hay una transición de la etapa anterior más bien figurativa, ¿no? Con ciertos resabios a la vanguardia de aquel momento, pero en Madrid ya aborda los monotipos, ¿no? Yo creo que es, desde ese punto de vista, los monotipos una etapa fundamental en la obra pictórica de Manrique, donde hay una alusión constante a Lanzarote, ¿no? Donde hay una alusión permanente al origen de la isla, a la población, a esas huellas aborígenes, a improntas. Es decir, es una pintura que en su momento se designó como, bueno, que Manrique ya había girado hacia la abstracción y evidentemente, ¿no? Ahí es una pintura abstracta y esa exposición en la Galería Clan del año 54 se ve complementada con una gran obra ya desaparecida, por desgracia, que es la obra que se inaugura en el año 56 en el Hotel Fénix, ¿no? En el Hotel Fénix, en Madrid, realiza todo, prácticamente murales decorativos, donde hay una referencia permanente a Picasso, como antes lo había en la etapa anterior a Néstor y a Matisse, por el colorido. En ese Hotel Fénix, pues diseña incluso la indumentaria de los camareros, los manteles, las servilletas, los tenedores, toda la cubertería. Es decir, era una obra, yo siempre la he señalado como una obra muy importante donde se va a proyectar esa imagen de Manrique como artista pleno. Bien, mm, está en Madrid y él viaja, ¿no? Ya dije antes que está desde el año 52 a 64, ¿no? Pero no quiere decir que esté permanentemente en Madrid. Él realiza unos viajes que son viajes de aprendizaje y de cultivar su mirada y de cultivar nuevas experiencias, ¿no? Como es la vida misma, ¿no? Y hay una etapa importante que es París. En París está en dos ocasiones. En el año 53, él está 2 meses viviendo en París, junto con dos amigos, y luego en el año 57 realiza otro viaje a París, ¿no? Me parece más importante la estancia del año 53, porque él, bueno, declara que se encontró entusiasmado con todo el informalismo francés de Dubuffet, de los pintores del momento, ¿no? Y de Hans Hartung, y sobre todo del concepto espiritual en el arte, ¿no? A través de obras que él ve en París, obras de Kandinsky, que a él le transforma prácticamente el concepto de la pintura, ¿no? Esta estancia en París me parece que es muy importante, pero no se explica aún ese interés que tiene Manrique por la intervención en el territorio. Estamos hablando entonces de una formación entre de arte y cultura, que es muy interesante. Incluso Manrique siempre se declaró que él era pintor antes que nada, pero él no supo ni siquiera la dimensión que su obra alcanzó, ¿no? Yo creo que no fue consciente, ¿no? Sí fue consciente al final, como ya hablaremos de los últimos años, ¿no? Las últimas décadas, ¿no? De su etapa como activista. Él fue el primer artista español del activismo, eso no hay que olvidarlo. Y estando en, perdón, había una imagen que no tengo, no sé, sí, hay una imagen fundamental que es la imagen, la estancia en Nueva York. La estancia en Nueva York, esto es importante, es sumamente importante. No tiene nada que ver, por favor, la imagen que ustedes están viendo
con lo que yo estoy hablando. Yo creía que la imagen estaba aquí, pero no está aquí. Bien, Nueva York, Manrique, hay un concepto distinto de la vida, ¿no? Hay un concepto distinto de las experiencias. En Nueva York, estamos primero, hay un contexto, vamos a llamarle global. El contexto es los años 60 en Nueva York, un año lleno de aperturismo, de derechos civiles, derechos por la igualdad. eh, Hay un cambio social radical que afecta al mundo de la cultura, al mundo de la música, al mundo hippie. Es incuestionable que en Nueva York, en los años 60, ya incluso años antes, desde poco después de la Segunda Guerra Mundial, el año 45, ya pues había incluso desplazado del centro del arte, el centro artístico, el polo de atracción ya no era París, sino era Nueva York, ¿no? ¿Qué ocurre en Nueva York? Bueno, en Nueva York, bueno, él va a Nueva York no porque quiere ir a Nueva York. Ocurre lo que a veces la vida son giros inesperados, la vida misma es así, ¿no? Y en el año 63 muere su compañera, la que antes mencioné, Pepi Gómez, ¿no? Bien, él está en un estado de depresión, porque Manrique era una persona mm, muy afectiva, ¿no? Con una gran sensibilidad y le afectaba a todos los contratiempos, ¿no? Y entonces él va a Mallorca, se dice que fue a veranear, él no fue a veranear, sino que fue a encontrar el consuelo con unos amigos, ¿no? Y hay un amigo que también yo pienso que hay que valorar, que es un arquitecto de San Petersburgo, que vive entonces en Mallorca. Ese arquitecto es Pedro Osub, y ese arquitecto es el referente de la arquitectura mediterránea. Es decir, para entender la arquitectura mediterránea es Pedro Osub. Y a Manrique siempre le interesó esa arquitectura mediterránea del blanco, ¿no? Entonces, habían trabado amistad desde hace algún tiempo y, bueno, va allí, incluso realiza termina un mural en el Bar Panchitos, allí en Mallorca, pero él estaba ya totalmente desolado a pesar de la compañía de Pedro Sud y de su mujer, Marie Blanchard, que era una bailarina del Folies Bergère, ¿no? Y que se había retirado y ya desde hacía algún tiempo y se casó con Pedro Sud. Entonces, un primo suyo vivía en Nueva York y el primo suyo, ese primo, Manuel Leni, junto con Baldo Valar, que es un excelente pintor cubano, todavía vive, ¿no? Un pintor del arte concreto, que también tenía relación con Manrique, ¿no? Van en su búsqueda. Y eso, bueno, le invitan, más que le invitan, prácticamente lo obligan, ¿no? A ir a Nueva York en noviembre, cerca de las Navidades del año 64, ¿no? Claro, Manrique en Nueva York al principio se queda en el apartamento de Baldo, de Baldo Valar. Y en ese apartamento de Baldo Valar, bueno, él está a gusto porque está con su amigo, pero al mismo tiempo incómodo, porque él observó, bueno, él no hablaba inglés, eh, no tenía dinero, no estaba en los circuitos neoyorquinos, ¿no? Y bueno, al tiempo, los primeros meses lo pasó muy mal, ¿no? Muy mal, y es un síntoma más, ¿no? Eso no lo ocurrió simplemente a Manrique, sino a muchos artistas, ¿no? Muchos artistas fueron a Nueva York en aquel momento en busca de un mundo más aperturista desde el punto de vista intelectual y social, y se vieron en aquella ciudad de cristal, en aquella ciudad bulliciosa, pues se vieron solos. La soledad en las grandes ciudades es más, yo creo que es mucho más acentuada que en los pequeños circuitos sociales, ¿no?
porque no hay nada peor que sentirse solo, aunque en un mundo, en una vorágine, ¿no? Y claro, Manrique tenía que salir de aquella vorágine y fue un artista salvadoreño, un latino, quien la introdujo en los circuitos vamos a llamar, artísticos, ¿no? Y ahí tiene la ocasión de conocer a, es que, perdón, es que es una lástima, sí, perdón, estaba trastocada la imagen. Esta es la imagen de Nueva York, y aquí tiene en la galería Catherine Viviano, una galería importante. Él realiza 3 exposiciones, pero aquí primero él vende cuadros y ya sale de la casa del apartamento de su amigo, de Baldo Valar, y se va a una zona el East Village de Nueva York, que es una zona era una zona de libertades totales, ¿no? Él frecuenta pues un mundo, un universo nuevo, y al mismo tiempo pues contacta con críticos de arte muy buenos, ¿no? Como es la señora que se ve en el centro de la imagen, Bárbara Ross, junto con Meyer, otro crítico de arte. Se convierte como en los eslabones, en las claves fundamentales para que la obra de Manrique adquiera valor, ¿no? Y al mismo tiempo, Nueva York en ese momento, desde el punto de vista artístico, era también un boom, ¿no? Bueno, el expresionismo abstracto americano había surgido antes, ¿no? Pero todavía él conoce a Rothko, él conoce a Mark Francis, no conoce a Mark Francis, sino incluso algunos artistas le invitan a sus casas que vivían en una zona de lujo en Long Island, ¿no? Y conoce muy bien a Andy Warhol, ¿no? La relación con Andy Warhol es también fructífera, es positiva. Andy Warhol era otro solitario, a pesar de ese bullicio de la factoría, ¿no? La factoría tiene 2 etapas distintas, que ahora no es el caso de hablar, ¿no? Pero cuando Andy Warhol va a Tánger, en otro momento, pues una noche se queda en casa de César Manrique, ¿no? Digo esto no como anécdota, sino para que se vea la relación que él que tuvo con Andy Warhol, ¿no? Y al mismo tiempo con artistas del expresionismo abstracto americano. Incluso hay un artista del expresionismo abstracto americano, Franz Kling, que, bueno, fue un artista muy brillante, ¿no? Él, a Manrique le atraía esa pintura, aunque siempre observaba, como es cierto, ¿no? Que aquellos nudos contrapuestos, aquellas manchas vigorosas, aquellas pinceladas de gran empuje, de gran fuerza, le parecían que estaban mucho más en sintonía con con la sociedad neoyorquina que con lo que él buscaba, ¿no? Con lo que él añoraba. Bien, él expone en esa galería. Esta es la primera exposición en la galería Catherine Viviano, y en esta imagen de abajo, en la imagen inferior, se ve con otro artista que ha muerto recientemente, que es Botero, ¿no? También tenía una estrecha relación con Botero, ¿no? Bien, entonces, eh, perdón que tengo aquí un trasvase de imagen, ¿no? Bien, entonces él tiene esa visión de Nueva York. En Nueva York aprende muchísimo. Hay una exposición fundamental que siempre nombraba como una exposición fundamental, una exposición eh, llevada a cabo en el MoMA en el año 64, que era Arquitectura sin arquitectos, ¿no? Esa arquitectura anónima que a él tanto le interesaba, esa arquitectura funcional, esa arquitectura sincera, esa arquitectura verdadera, ¿no? Bien, entonces, pero no solamente Nueva York es el hilo conductor, el embrión, el hilo umbilical que conecta con nuevas experiencias y con una nueva pintura, porque a partir de ese momento ya había abandonado los monotipos y ya aborda el informalismo matérico
ese informalismo de colores brillantes, rojos y azul, rojos y negros, que hacen referencia al paisaje telúrico de Lanzarote, ¿no? Esa visión telúrica que él tuvo en su formación en la Escuela de Vallecas se complementa entonces con esa nueva visión de la pintura, que ya en ese momento estaba a la par entre, es decir, en Europa había una eclosión del informalismo que es paralela a la eclosión del arte pop en Nueva York, ¿no? Y bajo también los extractores, ¿no? Vamos ya, del expresionismo abstracto americano, ¿no? Es decir, hay como muchísimas ideas, ¿no? Pero claro, en Nueva York también se hace en ese momento el arte de ensamblaje, que practica luego su llegada. En Nueva York también tiene lugar el desarrollo de los móviles, ¿no? A través de la figura del húngaro Noli Nagy, y que luego va a potenciar Alexander Calder. Pero luego él se interesa por mucho más, ¿no? Y este mucho más es lo que nos puede garantizar, nos puede explicar algunas resoluciones formales que él va a tener luego en su utopía en Lanzarote, ¿no? En la pantalla ven tres imágenes, ¿no? En la imagen de la izquierda hay un arquitecto mexicano, un gran arquitecto mexicano, un gran arquitecto que trabajaba formas orgánicas y que estaba interesado muchísimo en la tradición, en vincular, en establecer una simbiosis entre lo tradicional y lo contemporáneo, que es Ricardo Barragán Morfín. Y Manrique visita a Barragán. Y Barragán tiene una obra que, curiosamente, bueno, gran parte de su obra, la Cuadra de San Cristóbal, está realizada sobre la lava volcánica del volcán Sidle, que estalló en el siglo II, ¿no? Bien, ahí Barragán, si observamos en esta imagen de la izquierda, ¿no? Estos abrevaderos de caballos son elementos de la tradición que él inserta en esas superficies acuáticas, en ese concepto del agua, que es también muy importante en Manrique, como ya le diré, pero la diferencia entre Barragán y Manrique, evidentemente una relación entre tradición y modernidad, ¿no? Un interés. Pero los planos de las casas de Barragán son planos de colores. Son planos de colores porque Barragán se siente interesado por la pintura de los campos de color, que es una faceta del expresionismo abstracto americano y que está expresada fundamentalmente por Mark Rothko, al que conoció, y Newman, ¿no? Barragán es un referente. A la derecha, él viaja a Brasil. En este caso, muchos de los viajes lo hizo conjuntamente con Pepe Damaso. Pepe Damaso es una parte importante, al menos como compañero de viaje desde el punto de vista vital de César Manrique, ¿no? Y se ve interesado por la obra de intervención en el territorio, que son jardines fundamentalmente, no toda, que es es un paisajista, ¿no? Roberto Burle Mar. En Roberto Burle Mar, si vemos, por ejemplo, en esta imagen que está en la parte superior, a nuestra derecha, casi todos los jardines tienen estas formas orgánicas, estas siluetas orgánicas, ¿no? Él se encuentra interesado por todo lo orgánico. Él viaja en muchas ocasiones a Venezuela, a Caracas, donde imparte conferencias, porque tenía allí también un amigo artista, Soto, no tiene nada que ver con el personaje, el gran personaje de Lanzarote, que le introduce en los ámbitos de los arquitectos que en ese momento estaban muy interesados en la arquitectura orgánica. De tal manera que la arquitectura orgánica en Caracas, en Venezuela, es muy importante y es una fuente de aprendizaje, de asimilación en la obra de Manrique. Y luego también él va a Cuba. En la parte inferior, esas formas orgánicas de Ricardo Porro en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Entre otras obras
pues bueno, le interesa muchísimo. También le interesa a otros arquitectos, ¿no? Como Salmona, y algún otro más, ¿no? Eh, por esa, siempre buscando aquellos arquitectos que estaban preocupados en dulcificar los ambientes urbanos a través de la organicidad de las formas. Bien, entonces, perdón, porque, bien, él regresa entonces de, de Nueva York y hay una cuestión que hay que valorar, es decir, Manrique es Manrique, pero me parece un artista excepcional, un artista universal, un artista único en el mundo por la forma de actuar y por su práctica en el mensaje social, aunque no fue el primer artista, sí fue en España, pero no a nivel, vamos a llamarle, contextual, ¿no? Porque hay un artista como es Joseph Beuys, el alemán, bueno, que hay que destacar desde esta vertiente, ¿no? Pero cuando él está en Lanzarote, perdón, está en Nueva York, tienen una correspondencia, eh, tiene una documentación epistolar, ¿no? Muy importante con su amigo de la infancia, ¿no? Con Pepín Ramírez, el presidente del Cabildo, ¿no? Ya Pepín Ramírez, antes de la llegada de César a Lanzarote en el año 64, pues siendo alcalde, Pepín Ramírez, alcalde de Recife, pues le pide asesoramiento y trabaja también en el parque municipal que antes cité, junto con el arquitecto Manuel de la Peña, que luego van a trabar una gran amistad, Manuel de la Peña y Manrique, y Manuel de la Peña es el encargado, a instancia de Manrique, de realizar el Club Náutico de Arrecife, ¿no? Entonces, esa correspondencia epistolar, bueno, he tenido la suerte de consultar algo, ¿no? De esa documentación. Y hay una frase de Manrique, una idea de Manrique, dice, quiero regresar a la isla porque lo tengo muy claro y quiero convertir a Lanzarote en un gran jardín. Claro, curiosamente, la última obra que se inaugura, no que empieza, ¿no? Sino que se inaugura en el año 91, fue el Jardín de Cactus, ¿no? Como el colofón a ese gran jardín que, que correspondía a esa utopía de Lanzarote, ¿no? Pero Lanzarote, lo excepcional de Lanzarote, es decir, Manrique interviene porque hay un paisaje, evidentemente, ¿no? Y el paisaje de Lanzarote es un paisaje singular, es un paisaje extraordinario, es un paisaje único, es un paisaje mágico, es un paisaje incluso, en cierto modo, surrealista, como bien lo relató Spinoza, ¿no? Pero Manrique utiliza ese paisaje. Más que utiliza el paisaje, se sirve del paisaje. Y más que servirse del paisaje, yo siempre he tenido la duda de que si César Manrique no era paisaje. Es decir, era paisaje, él pertenecía al paisaje. Claro, hablar del paisaje es hablar de muchas cosas, ¿no? Hablar de la naturaleza, porque el paisaje es otra cosa. Hablar de la naturaleza, ¿no? Entonces, desde el punto de vista paisajístico o naturalista, hay, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, hay muchos paisajes en Lanzarote, ¿no? Pero Timanfaya y luego los enarenados de la Jeria, ¿no? Entre otros, ¿no? Y que están presentes la naturaleza sublime de, de Lanzarote y esos, vamos a llamarle esos paisajes trabajados, esa laboriosidad del campesinado, como que construye elementos, realiza elementos, ingenia elementos ante la dureza, la hostilidad de la vida y sobre todo de la carencia del agua, ¿no? Entonces, bueno, él llega de Nueva York como una esponja de ideas, ¿no? y, y empieza su obra, empieza su utopía.
Pero claro, siempre se habla, evidentemente tiene un mayor protagonismo, sin duda alguna, ¿no? Siempre se habla de los llamados centros de arte, cultura y turismo, ¿no? En la actualidad. Eh, pero la labor de Manrique también se centra, como dije antes, en Arrecife, ¿no? Es cierto que en Arrecife él interviene antes de ir a Nueva York, bueno, de una forma muy parcial, pero luego hay como una idea global. Esa idea global de recuperación de la naturaleza, ¿no? Perdón, de la fachada marítima de la ciudad, que como dije también tiene sus paralelismos con otras intervenciones, no solamente con el Puerto de la Cruz, sino también realiza esa misma idea o propone esa misma idea en, en Ceuta y también en Santa Cruz. Incluso hay un proyecto que no se llevó a cabo, el proyecto de la mejora del litoral de las canteras de la zona del Cofital, ¿no? Ese proyecto no se llevó a cabo, como tampoco se llevó a cabo en el Puerto de la Cruz todo el proyecto de la recuperación de la fachada marítima, solamente en dos puntos extremos, en el Lago Martianes y en Punta Brava, ¿no? Pero la zona intermedia, que también hay un proyecto de Manrique, pues no se llevó a cabo por diversas circunstancias, ¿no? Pero sí quiero insistir sobre esta obra, ¿no? Primero porque es una obra excepcional, es el punto de unión. O sea, la fachada marítima para mí tiene una secuencia que concluye en el antiguo parador. De apertura esa secuencia, una segunda secuencia, que es a partir del edificio del Club Náutico, cuando el casino cambia de sede, y luego hay una planificación de esa parte de la ciudad hasta el reducto, ¿no? Bien, bueno, ahí hay una serie de cuestiones, como, bueno, no solamente la planificación que se ve en la parte inferior con esos dibujos que tienen mucho que ver, muchísimo que ver con las secuencias del cubismo. Incluso si vemos, por ejemplo, en esta parte aquí, es una escultura que burdamente le llaman la chatarra. Y es una obra que está en, en, en consonancia con uno de los lenguajes que aprendió en Nueva York, que es el deconstructivismo o el neodada, ¿no? Y en este caso utilizando o reutilizando materiales inservibles, ¿no? Como va a ser una constante en muchas obras suyas, en muchos murales, como el mural de la Casa del Marino, el mural también que realiza también en el Club Náutico, y esculturas como esta escultura de Barlovento, se llama así, Barlovento, que ahora tristemente está ensamblado, está emplazada en un lugar de nula entidad urbanística, ¿no? Pues bien, pues este parque, el Parque Las Canarias, no existe, ¿no? No existe, fue así, fue totalmente desarticulado. Aún, todavía las políticas recientes han, han permitido, después de privarlas de circulación a esta vía para que la calle, la ciudad esté ante el disfrute de la ciudadanía, ¿no? Pues ya esto no existe, existe un aparcamiento debajo de este lugar. Y luego en ese edificio que ustedes ven en la parte superior, que es el edificio el Gran Hotel, que es el edificio, el primer edificio en idearse, no en acabarse, en idearse para la promoción turística de la isla. El primero en inaugurarse fue Los Fariones. Aquí, por diversas circunstancias, el hotel, Arrecife Gran Hotel, sufrió una serie de paralizaciones, la obra, ¿no? Pero, bueno, en principio era una obra que tanto César Manrique como Paco Gómez, ¿no? Eh, eh, Abogado de Madrid, ¿no? Pues mostraban su disconformidad, su descontento con todo esto, ¿no? Bueno, al principio, luego, al final, mejor dicho, se pudo solucionar estas cuestiones. No sé hasta qué punto esto fue positivo. Lo que sí es cierto es que había obras de Manrique en el interior
como un mural de piedra compacta maravilloso del año 1970. Pero claro, todo esto, esta planificación prácticamente coincide con, con la declaración, con la puesta en práctica del plan de ordenación de Recife, ¿no? Un plan que se había elaborado en el año 54, pero en el año 68 se aprobó. Y bueno, tengo recogido textos para no cansarle, pues no lo voy a leer, ¿no? Pero Manrique mostró su desagrado y yo creo que el plan de 68 es uno de los causantes, ¿no? De ese atropello urbanístico, de esa perversidad de la imagen de Lanzarote, ¿no? Bien, cuando llega, como dije, él intenta ordenar el territorio. Ya no hablo, hablo del territorio de la isla, ¿no? Y él asocia sabiamente el concepto de la tradición y el concepto de la vanguardia, la modernidad, ¿no? Por ejemplo, en la imagen izquierda, esas terrazas agrícolas, los bancales, que es un paisaje precioso que está totalmente abandonado, que es un paisaje maravilloso y que habla de los sistemas de cultivo de antaño. O, por ejemplo, en la imagen inferior, son los taros, ¿no? Bueno, construcciones para depositar los instrumentos agrícolas. Este taro incluso se encuentra a los pies del volcán de la Corona, que explica la obra de Manrique, la primera obra de Manrique en el norte de la isla, ¿no? Y luego una obra que a mí me parece paradigmática, ¿no? Y yo creo que es el fiel reflejo de aquella exposición que él vio en el MoMA en el año 64 y que él recoge en un libro que se llama Lanzarote, Arquitectura Inédita, con fotos no solamente de él, sino también de otro gran fotógrafo y amigo suyo, Fernando Fachico, ¿no? Y contextos de Hierro, de Alberti, bueno, es decir, es un texto importantísimo porque él a nivel visual lo que hace es un inventario, ¿no? Un inventario normalizado de la casa tradicional, ¿no? De la casa apegada al territorio, es decir, de una estructura horizontal de escasas alturas, una casa que obedece su estructura misma a las funciones propias que desempeña esa casa, ¿no? Y luego con una gran variedad tipológica de elementos ornamentales que desde mi punto de vista se ven tipificados pues, en puertas, ventanas y en chimeneas, ¿no? Hay un núcleo, cada vez los núcleos, vamos a llamarle grupales de este tipo de casas, van desapareciendo, pero había un importante núcleo en Tinajo, ¿no? Y por supuesto en Teguise, ¿no? Pero ya digo que debido a ese proceso de especulación del territorio, pues, y de degradación y de especulación, pues van desapareciendo. Pero él se imagina, se imagina también que la isla puede ser moldeada por los elementos naturales. ¿Y cuáles son los elementos naturales? Claro, el aire, ¿no? El fuego, la tierra y el agua, ¿no? Y él va a trabajar con esos elementos. Él va a trabajar con esos elementos, incluso, como se ve en la imagen de arriba, ese móvil. Claro, ese móvil es un móvil, pero al mismo tiempo está vinculado por ese entusiasmo del color con el arte pop. Del pop le interesa eso. Del pop no le interesa otra cosa, sino el sentido del color. Y el sentido también de los elementos propios del pop, como son, por ejemplo, los sillones cóncavos, el color naranja, o elementos que tienen esa carga de decoratividad. Claro, cuando se habla, yo he hablado, incluso yo creo que desde un punto de vista teórico, ¿no? Porque no, muchas veces, bueno, las veces que he hablado con Manrique, nunca le planteé esa cuestión. Hay artistas de las islas, artistas canarios, ¿no? que, que han hecho su obra con base, tanto obra pictórica como obra literaria, con base a los elementos naturales, ¿no? Eh, Tomás Morales, los poemas, los publicados en La Rosa de Hércules, pues el poema del mar, de la tierra, del aire, y solamente concluyó dos de ellos.
Lo mismo que Néstor. Néstor hizo el poema del mar y el poema de la tierra, pero no concluyó los otros dos. Pero en Manrique hay ese sentido de una isla sensualizada por el viento, ¿no? Cómo el aire se mueve, que es un... Manrique en el fondo era un niño grande, ¿no? Le gustaba jugar con las cosas, ¿no? Y el aire le atraía muchísimo, igual que el mar, ¿no? Lo del fuego tenía una relación del fuego como esa formación telúrica de la naturaleza propia de la isla de Lanzarote, ¿no? Y de hecho, por eso él asoció el fuego con el diablo, con aquel logotipo, ¿no? Que tiene también su referencia en el mundo del arte, porque ahora no es el lugar, ¿no? Bien, esta asociación entre tradición y modernidad, o más que tradición, sí, la vinculación del campesinado, a mí me parece que esta escultura es una escultura grandiosa. No solamente por la significación, por la simbología, habla de la fecundidad, pero fecundidad de la tierra. Es una obra que está vinculada, asociada también a los lenguajes de esos elementos, son piezas de barcos. Él tenía en Arrecife un lugar que él le llamaba la mina. Eran pequeñas piezas de barco que él luego iba ensamblando en sus obras, ¿no? Esto es una obra extraordinaria y luego también porque está enclavada en el centro de la isla y con una confluencia con paisajes agrarios de una maravilla, ¿no? Antes hablé de la Jeria y Mafalla, pero también, evidentemente, Hable, como él traduce en su obra informalista, esos amarillos del Hable, ¿no? Me parece también un paisaje extraordinario, ¿no? Y empieza su utopía. Empieza su utopía. Y esa utopía no se puede entender solamente aludiendo a la obra de Manrique, a Manrique como artista, ¿no? Es una obra colaborativa, ¿no? Siempre se ha hablado y siempre se hablará y siempre se debe hablar de que, bueno, Pepín Ramírez, José Ramírez, presidente del Cabildo, que es el personaje que está junto a César, su amigo de la infancia, ¿no? De hecho, el presidente de la Fundación César Manrique es su hijo, ¿no? José Juan Ramírez. Eh, un personaje, eran políticos, a pesar de las épocas, ¿no? Políticos comprometidos con el bien social, ¿no? Pero además de Pepín Ramírez, hay que resaltar a este señor, que es Antonio Álvarez, ¿no? Antonio Álvarez eh, era un anarquista. Mm, esos son los derroteros de la vida, ¿no? Vino expurgado de la época franquista y trabajaba casi clandestinamente en una farmacia y Pepín Ramírez lo llevó al Cabildo para ocupar la vicepresidencia, ¿no? Era una persona exquisita, era un políglota, hablaba varias lenguas, sensible a la música, sensible al arte, y yo creo que él lo vio. Mm, él vio lo que podía significar la utopía de Manrique. De hecho, era un gran orador, todos los discursos políticos los realizaba Antonio Álvarez, y luego, bueno, esos son, vamos a llamarle los gestores políticos desde mi punto de vista, ¿no? Y luego están, que no están todos aquí, está Luis Morales, que era el capataz de obras del Cabildo, que supo interpretar mejor que nadie, fue el traductor, el intérprete de la obra, de lo que quería Manrique. eh, Jesús Soto. Jesús Soto es una persona que hay también que reivindicar, majorero afincado en Lanzarote y que también entendió la obra de Manrique, ¿no? Pero aquí faltan más figuras, ¿no? Porque, claro, la relación que él tiene, por ejemplo, con Fernando Higueras. Fernando Higueras en el año 62 le realiza una casa en las afueras de Madrid, cuando ya César tenía un cierto poder adquisitivo, y al año siguiente visita Lanzarote. Y se queda Fernando Higueras admirado por la isla
colaboran juntos en el Hotel Salinas, Premio Nacional de Arquitectura del año 77. Fernando Higuera es de lo mejor, no el mejor arquitecto, no sé, pero de los mejores arquitectos de esa generación. E incluso realizó, si tienen la ocasión de leerlo, el prólogo del libro antes mencionado, Arquitectura Inédita, que es un texto maravilloso, un texto poético, un texto donde da a conocer, ya desde el año 74, cuando se publica ese libro, el artista, es decir, la visión de Manrique hecha realidad, ¿no? Bueno, Fernando Higueras también redactó algunos planes de ordenación del territorio, algunos se llevó a cabo, otros no, para algunos municipios del sur de la isla, y es un personaje clave en la historia de Manrique, ¿no? Porque hay cuestiones que están vinculadas, ¿no? Además, si no quiero, posiblemente me olvide de la gente que están en torno a Manrique trabajando, ¿no? Eduardo Cáceres, ¿no? Eduardo Cáceres y Jesús Soto hicieron posible todo el sistema, el sistema que propuso esos gases de agua en la montaña del fuego, ¿no? Por ejemplo, Eduardo, ya Enrique me lo ha regalado, yo lo he citado, Manuel de la Peña, son muchísimos arquitectos, ¿no? Incluso fuera de la isla, que no formaron parte de esa utopía de Lanzarote, pero sí una utopía que parte de Lanzarote y se proyecta en otros lugares, pues los arquitectos, los ingenieros, mejor dicho, Juan Alfredo Amigó y José Luis Olsina, que trabajaron en el lago Martianes, en el Parque Marítimo de Santa Cruz y en el Parque del Mediterráneo de Ceuta, entre otros lugares, ¿no? Porque hay también en Huelva centros de educación, vamos a llamarla ambiental, que César no planificó, pero sí que intervino desde el punto de vista arquitectónico, incluso dando consejos, y obras que, bueno, que no se han dado a conocer como proyectos de cementerios, ¿no? César proyectó, hablando ya de la península, ¿no? En Alcalá de Henares, un proyecto para un cementerio para Alcalá de Henares que tiene bastante que ver con todos los cementerios nórdicos, ¿no? Sin muros, abierto al paisaje, a la naturaleza, ¿no? Como el cuerpo humano vinculado con la propia naturaleza, ¿no? Y entonces, bueno, inician esa obra. Hay una obra que a mí me parece fundamental. Toda la obra de Manrique me parece fundamental porque no se puede analizar las obras de forma aislada, sino que pertenece a una utopía, ¿no? Y como tal es un sueño, tampoco es un proyecto. No quiere decir que Manrique proyectó todo lo que hizo al mismo tiempo, no. El proyecto, es decir, las obras se iban adaptando, se iban adaptando al tren y cuando surgía la posibilidad de llevarla a cabo, ¿no? Pero a mí sí me gustaría, y eso quiero destacar, ¿no? Es decir, el artista que regenera espacio. Es lo que antes hablaba de la naturaleza, ¿no? O sea, ¿es un artista que trabaja con la naturaleza? Sí. Mucha gente ha asociado, y bueno, igual soy el equivocado, ¿no? Que esa vinculación de Manrique en intervenir en el territorio está relacionado con lo que él vio en Nueva York de los artistas del land art. Todavía se sigue afirmando esto, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver. Primero porque el land art son, evidentemente, experiencias que se llevan a cabo en la Tierra, experiencias interesantes, pero tienen un impacto visual. Luego son intervenciones efímeras, y genera una experimentación, vamos a llamarle formal. No va más allá, siendo grandes artistas. Y siempre se cita a Robert Smithson, Walter de María, y siempre se olvida, no sé por qué motivo, a la primera artista de land art, que fue Nancy Holt. Bueno, don Enrique interviene en la naturaleza, pero él ve eso en Nueva York. Dice, pero si esto lo he hecho yo,
Y yo le dije más adelante, no, tú no hiciste nada de eso. Tú trabajaste con la naturaleza, pero tú pertenecías a ella. No es que él se identificara. Había como, yo siempre he dicho, como un sentido de pertenencia. Él pertenecía a la naturaleza. Y voy a contar una anécdota, pero que no es anécdota. Estas figuras que aparecieron ante la fotografía, todos los sábados prácticamente recorrían las islas, recorría la isla para ver el estado de las obras, ¿no? Y en una ocasión, pues César Manrique se quedó rezagado en el Jameo y nadie lo pudo localizar y se quedó esa noche a dormir en una cueva que no es la que están viendo ustedes ahora, en la cueva anterior, en la cueva primigenia. Y él se sintió, bueno, imagínense ustedes, en una cueva oscura, solo la noche, y él dijo que ha sido la noche más placentera de toda su vida, porque se había encontrado a sí mismo y había hablado con la propia naturaleza. ¿Se puede tomar literalmente estas palabras de Manrique? Yo sí las asumo. Sí las asumo porque yo conocí experiencias vitales, que ahora no voy a contar, evidentemente, pero que él me enseñó muchas cosas. Pero sobre todo me enseñó a apreciar lo que era aparentemente, o lo que es insignificante y que aparentemente era insignificante, porque hay mucho más, ¿no? Pues una simple flor amarilla que puede brotar en el paisaje lábico de Manfaya, ¿no? Pero incluso sus propias experiencias. Porque cuando un artista es capaz de regenerar los espacios naturales para exponerlo para el disfrute público, eso me parece una idea sensacional. Y sobre todo desde un punto de vista altruista. Manrique hizo esto por su isla, de forma altruista. Y los jameos del agua, Jameo y Chico, estuvieron aquí pues varios meses limpiando basura y había incluso hasta animales muertos. Y lo que se hizo fue una regeneración de este espacio para el disfrute público y para, evidentemente, para el desarrollo turístico de la isla. Eso no me cabe la menor duda, porque ya Manrique desde el año 54 le propone a su amigo Pepín que la isla sea declarada de interés turístico nacional, ¿no? Bien, pero a lo que iba, ¿no? ¿Ocurre solamente esto con el jardín? No, con el Jameos, no, también ocurre con el jardín de cactus. El jardín de cactus era un espacio también, bueno, de extracción de tierras, ¿no? Era prácticamente un vertedero, ¿no? Entonces, si asociamos que tenía un sentido por resaltar los elementos naturales, como antes dije, por la recuperación de los espacios degradados, por la por vincular, esto sí que siempre me ha producido una sensación que está asociada al concepto del arte, al misterio, ¿no? Porque él busca lo ahuecado, es decir, lo cóncavo, la gruta, la cueva. Incluso cuando la obra de Manrique no está ahuecada, es decir, no está dirigida a desentrañar la tierra, las verdades de la tierra madre, ¿no? Sí, como el jardín de cactus, esa especie de ahuecarlo, de excavarlo, eso me parece que es una singularidad que no se ve o no se ha visto en otro artista. Desde ese punto de vista sí que tiene una relación con la obra arquitectónica, con ciertas obras arquitectónicas de Fernando Higuera. Eso sí, hay una relación muy estrecha entre Manrique y Fernando Higuera por ese concepto del abulcado y del oculto, ¿no? Y vean, por ejemplo, Jameo Chico, el Jameo Grande, vean lo que antes hablé o cité de Roberto Burlemach, ¿no? Con todo este tema de la organicidad, los sillones despizados, estas escaleras helicoidales, ¿no? Esto es muy propio de la arquitectura orgánica y estos paisajes, estos empedrados, que son en realidad piedras colocadas a sardinel, que ella la había desarrollado
en los años 50 en el parque de Recife, y este concepto al que yo dije antes, ¿no? El concepto de la gruta, de la cueva, ¿no? El concepto del oculto, ¿no? Y en la casa de Manrique, que es la actual fundación, la casa del Taro de Taiji, ahí se aprecia claramente ese concepto, ¿no? Un concepto donde ese sentido del oculto, ¿no? Se encontró un espacio trenzado por 5 burbujas volcánicas y el lugar lo exploraron lo exploró junto con Damaso y con Manolo Millares, ¿no? Incluso él le propuso a Manolo Millares y a Pepe Damaso en este lugar fundar una asociación de artistas. ¿Tenía un precedente? Sí, en toda la historia del arte tiene precedentes. Incluso el precedente quizás más celebrado es el de la escuela de Taliesin de Frank Lloyd Wright. Pero ya también esto se había propuesto en Tenerife por el crítico de arte Eduardo Westerlack, que no prosperó. Esta casa, a mí me parece, la casa de Manrique, ¿no? Me parece una casa como metáfora, ¿no? Donde el sujeto, Manrique, se proyecta en el objeto, que es la casa, ¿no? Es un lugar sensacional, pero en la casa no se puede hablar de la sublimidad. Sí se puede hablar de la sublimidad de un lugar maravilloso, un edificio inaugurado en el año 73, agazapado en el paisaje, y ahí sí, esto es sublime. Y este concepto de lo sublime, este concepto de la sublimidad de la naturaleza, de la belleza de la naturaleza, es un concepto que parte del romanticismo alemán, ¿no? Del 18, y que luego, pero no es que esté en romanticismo alemán, prácticamente ese concepto de lo sublime está en la pintura. Incluso la pintura informalista de César es sublime, porque habla de una sublimidad del paisaje, sublima el paisaje. Y toda la pintura, desde, por ejemplo, el arte contemporáneo, desde William Turner a Mark Rothko, habla de esa sublimidad. Y esa sublimidad está conectada con ese concepto de la belleza. Bien, esta obra a la que hice referencia, vean la fachada en la parte superior, esto es un desarrollo a ambos lados, hacia ambos lados, en dos vertientes de esas estructuras agrarias, de bancales. Vean en la parte inferior esos logotipos, donde el sentido esquemático tiene mucha relación con Picasso, y luego ese pasillo que conduce a través de la puerta que vemos arriba, conduce al espectador hacia un efecto de sorpresa. Ese efecto de sorpresa, yo creo que también Manrique estudió cine. Cuando estuvo en Madrid, en la Academia de San Fernando, hizo también estudios de cine, ¿no? Y tenía vamos, ese efecto de teatralidad que tiene toda la obra de Manrique. Yo creo que es producto de ese gusto por la escenografía, ¿no? De tal manera que el espectador va en esa dirección y se ve envuelto en dos burbujas, ¿no? Dos burbujas donde están labradas de las claves estas esculturas que tienen muchísimo que ver con todas las esculturas cinéticas, ¿no? Y que hay un escultor actual, todavía vive, un japonés, Shingu, que realiza esculturas de ese tipo y de otro tipo también. Y luego esos cerramientos de cristal, ¿no? Que en este caso son ligeramente cóncavos, ¿no? Y despiezados, ¿no? Y esto no está, no sé si lo he publicado en algún lado, no sé, pero él me dijo que esa disposición de esos cristales está tomado de los coches neoyorquinos de los años en los que vivió en París, ¿no? Y vean, por ejemplo, ese mirador que está incluido, está introducido en ese paisaje, de tal manera que no afecta al paisaje, ¿no? Lástima lo que ocurre hoy, porque en esta imagen que hemos visto, él ideó este espacio circular abierto con ese luneto en dirección al volcán de la Corona, el volcán de la Corona es la fuente de toda esta obra
que hacen en Aría, en un municipio del norte, ¿no? Pero lamentablemente hoy ese espacio, esa visibilidad, ese, esa limpieza estructural, ese gusto exquisito, pues ha quedado burdamente entorpecido por la masificación de turistas, ¿no? Y ya no solamente en el exterior, los coches, sino aparcamientos en colindantes, incluso en el interior, ¿no? No sé, un lugar tan pequeño, tantas personas que lo visitan, eh, alimentos que consumen, servicios que son limitados, urinarios me refiero, es decir, es un caos tremendo, un caos total. Pero no solamente con esto, sino prácticamente con Lanzarote, perdón, con la obra de Manrique y con Lanzarote. Por eso, hablando de la obra es una distopía, ¿no? Y este es el lugar al que hice referencia, ¿no? Una foto tomada precisamente cuando se inauguró en el año 91 el Jardín de Cactus, ¿no? Una obra maravillosa, ¿no? Pero también quisiera destacar dos iniciativas de Manrique, eh, pues que hay que destacar, que hay que valorar en gran medida. Yo, sobre todo, es decir, lo que vemos, la parte de la imagen superior derecha y la más izquierda, obedece al museo, el primer museo internacional. Pero cuidado, no es el primer museo de arte contemporáneo en Canarias, ¿no? El primer museo de arte contemporáneo es el MAPAC, el museo es que en el Puerto de la Cruz, fundado a principios de los años 50 por Eduardo Pérez Minic, el mejor crítico de arte de todos los tiempos que ha habido en Canarias, ¿no? Pero la iniciativa de Almacén es una iniciativa que excede los límites locales, no locales, que excede los límites insulares, no insulares, que excede los límites, vamos a llamarles nacionales. Es una visión de la cultura a gran escala. Y lo que me extraña, ¿no? En el año 74 se inaugura el almacén. Manrique se hipoteca prácticamente para construir, para realizar este edificio, ¿no? Donde antes residía, creo que era la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Y antes de la Escuela de Artes y Oficios eran dos edificios del siglo, muy interesantes, por cierto, del siglo XIX. Entonces Manrique invierte todo su dinero eh, y junto con una serie de personas, pero a mí me parece que es fundamental ahí, junto con Manrique, es Pepe Damaso, porque Pepe Damaso también realiza elementos compositivos, diseño, incluso el logotipo del almacén, aquella cristalera de colores, es de Pepe Damaso, y Manrique ahí, es decir, es que hubo exposiciones, quiero decir que a las 3 semanas de inaugurarse, el poder lo cerró, lo censuró, y luego se reabrió más tarde, ¿no? Pero ahí expusieron Eli Siski, Kenneth Nolan, artistas americanos, Jasper Jones. Era un centro no solamente de exposición de pintura, era un centro de debate, de proyecciones de cine, de teatro, es decir, de tertulia. Ahí estuvo hablando Aranguren, ahí estuvo también conferencias de Alberti. Y no creo que haya existido otro lugar. Claro, siempre se asocia, alguien quiera asociar el almacén a la factoría de Warhol. No tiene nada que ver. La factoría de Warhol era frecuentada por marginales, ¿no? Marginales sociales, marginales artísticos, incluso una de estas marginales, Solanas, no, atentó contra la vida de Warhol, ¿no? Y era muy distinto la función de la factoría de plata, la factoría de estaño, en la primera sede. La segunda sede ya se convirtió en un lugar del arte bien pensante, de una burguesía muy placentera, ¿no? Pero insisto que el almacén es uno de los grandes logros de la cultura universal. Yo todavía estoy indagando en procesos similares y no he encontrado nada. Y en el almacén, es decir, ya en el año 68, ya Manrique publica un manifiesto contra el plan. Bueno, hay incluso declaraciones, yo creo que anteriores. En la prensa local he localizado
desde principios de los 60, finales de los 50, denuncias públicas hacia el paisaje urbano, paisaje urbano. Pero aquí se forma una asociación ecologista y esta asociación ecologista tiene mucho poder. Incluso Manrique publica continuamente artículos al periódico, incluso contra un plan especial de protección del medio ambiente, y Manrique desgrana tema por tema y evidentemente no tenía nada de protección del medio ambiente, aquel plan, ¿no? Era todo lo contrario, ¿no? Pero aquí este momento ya, Manrique ya es un agitador social, un agitador intelectual, y que, bueno, tiene muchos capítulos en la historia de la isla, ¿no? Uno de ellos es cuando el Ayuntamiento de Aría quería poner en el caletón blanco, que es la imagen que ustedes están viendo aquí, está este caletón precioso que nos ofrece la naturaleza llena de vida, llena de luz, ¿no? Lo ofrece al mercado inmobiliario y había una empresa francesa que lo quería urbanizar. Bueno, ven, vendieron gran parte del mal país de la corona, ¿no? Ahí hubo un gran movimiento social, ¿no? Incluso por parte de los estudiantes de Lanzarote que vivían en Fuerteventura. Y esta cuestión sí que es viva porque es el mensaje que se mantiene en la actualidad vigente, ¿no? O esta foto de Manrique, ¿no? Esta foto de Manrique que pertenece a la fundación, que está tomada, es una intervención en el año 1986, que el manifiesto se llama Lanzarote se está muriendo. Claro, eh, junto en esta época también está lo que todos conocemos como la playa de los Pocillos, las manifestaciones y la intervención de Manrique, que también intervino de una forma no tan efectiva Pepe Damaso en esta manifestación de los Pocillos, y también su amigo, Alfredo Kraus, ¿no? Y esta imagen de Manrique también, bueno, denunciando la destrucción del paisaje. Se podía hablar muchísimas cosas. Yo quería leer lo que había publicado eh, recientemente en un libro, pero si me lo permiten, no sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien de tiempo? Vamos, de momento vamos. Solamente, si me solamente leer lo que he escrito en el libro. Disculpa, profesor Galante, disculpe la confianza, pero los ciudadanos que estamos escuchándole necesitamos interpelarle, hacerle preguntas. Es muy importante escuchar la voz de la calle como en estos momentos se está produciendo en Canarias y que usted nos diga. Gracias. Bueno, yo no puedo, sí, pero yo no solamente, vamos, Bueno, puedes continuar tranquilamente. sí, bueno, Hay tiempo para preguntar. vale. Bueno, yo, evidentemente, ya luego me preguntan, pero yo no sé si estoy capacitado para responder a todo lo que me preguntan, ¿no? Porque mis conocimientos son excesivamente limitados, ¿no? Y más bien estoy dispuesto a escuchar aportaciones, ¿no? Porque yo, más de lo que he dicho, pues que es poco, pues no sé si podré saber. Pero en fin, si permiten leer. Por supuesto, sí, Va, así puedes leer tranquilamente. bien, yo creo que con esto. Escribí esto en la página 107 del libro que publiqué, bueno, el año pasado, ¿no? César Manrique y Aría, el artista y la belleza del lugar, ¿no? Y bueno, digo lo siguiente, entre otras cosas, ¿no? En la corrompida trama del poder de la isla, son contundentes las declaraciones del Plan Nacional de Investigación llevado a cabo recientemente bajo la dirección de Manuel Villoria Mendieta, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Juan Carlos I de Madrid y máximo responsable del Departamento del Gobierno
y invitación pública, bien va. Dice lo siguiente, dijo entre comillas, lo que dice este señor. Lanzarote es el lugar de España que ostenta el récord de imputados políticos. Yo sigo diciendo. El referido escrito precisa, con todo pormenor de detalle, que el número de imputados en la isla superan los 200, en una isla interminable de delitos, y que la cantidad de construcciones ilegales en Lanzarote rebasan las 800. Además, en el riguroso estudio científico se expresa que en la línea de costa han sido construidos de manera ilegal en torno a 20.000 metros cuadrados, de los cuales 12.000 han sido ganados al mar. La codicia de los intereses especulativos del territorio. Una locura, una vergüenza para la especie humana. Sigo diciendo. La revolución, por tanto, es necesaria. La de la palabra, la de la reflexión crítica, la de los argumentos incontestables y la de actos ejemplares. En definitiva, la necesidad de un cambio diligente y profundo al objeto de desmoronar la situación humillante y la vorágine del caos en el que estamos sometidos. Digo más cosas, pero no, ya, y con lo que ha dicho mi amigo y mi hermano Pedro, ya, ya me callo.